Yo les saludo en esta mañana en el amor de Jesucristo. Queremos bendecirlos grandemente con la palabra, hermanos. Hemos traído un mensaje que lo hemos titulado El objetivo verdadero de su sangre. Es muy común por tradiciones de nuestros viejos, de la iglesia, usar la sangre para muchas cosas. Muchos dicen: sangre de Cristo, protégeme. Sangre de Cristo, guárdame. Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo de su sangre? Porque para guardarnos están sus ángeles. Dice que fueron espíritus ministradores creados para aquellos que van a ser herederos de la salvación. Es el objetivo de la protección de sus ángeles. Y así muchas cosas por tradición se siguen usando y aplicando. Muchas personas hacen liberaciones cuando hay opresiones espirituales usando la sangre. Pero la Biblia dice que cuando hay una persona oprimida por algún espíritu, usamos el poderoso nombre de Jesús. Es en su nombre que echamos fuera toda entidad de maldad. Pero ¿qué pasa con la sangre? ¿Cuál es su objetivo verdadero? En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, dice que hay alguien llamado Jesús que el Padre puso como propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 25. Abra su Biblia, hermano, para que puedan constatar estos textos, que el objetivo de su sangre ha sido el perdón. Allí es donde es usada, allí es donde es aplicada. La sangre fue derramada en la cruz para nuestro perdón. A quien Dios puso como propiciación. Cuando hablamos de propiciación o propiciatorio, esto trata y significa algo que fue oportuno, algo que fue favorable. Cuando dice que la sangre fue propicia para nuestros pecados, es que fue oportuna y favorable. Y si hablamos del propiciatorio del Antiguo Testamento, era la tapa que cubría el arca del pacto. Era esa tapa donde estaban los dos ángeles tocándose sus alas. Y allí dentro de ese lugar del arca estaba las tablas, la vara de Aarón, estaba el maná, todo aquello que era tipología de Jesús. Y entraba a ese lugar santísimo solo el sacerdote con sangre y la vertía y la rociaba sobre la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio para cumplir con el antiguo pacto de su ley. Hoy es la sangre que fue propicia y derramada, antes por un cordero sin defecto, ahora por un cordero sin mancha, con un cordero sin pecado, ha caído sobre nosotros, oportuna y favorablemente. Dice que por medio de la fe en su sangre, escúchelo bien, es la fe la que va a llevar a nuestro perdón. La fe en su sangre. Muchas personas no están convencidas de su perdón, porque dice que cometieron cosas atroces, cosas aberrantes, cosas que creen que Jesús no las ha perdonado. Pero cuando una persona tiene fe en lo que hizo su sangre, es limpio de todo pecado.
no importa el pecado que haya cometido, por aberrante que sea, pudo haber hasta quitado la vida a su propia madre, pero dice la Biblia que la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pasar por alto. No me volveré a acordar más de eso, de esos 30 años de pecado, de esos 50 años de pecado. Muchas veces hasta un hombre puede tener 80, 70 años y ser alcanzado al final de sus días con la preciosa sangre del Cordero, porque a la preciosa sangre, por fe en ella, hace pasar por alto, por su paciencia, los pecados pasados. Y dice por su paciencia, porque han sido muchos los años en que nos ha esperado. Ha esperado a ese hombre, a esa mujer, que por años ha pecado, que por años lo ha ofendido, que por años le ha hecho daño a sus seres queridos. Pero dice que la fe en su sangre y por su paciencia nos limpia de los pecados del pasado. Esa es la verdadera función de su sangre. Que poder tener completa fe en el valor que esa sangre se vertió en la cruz del Calvario. Hermanos, su sangre nos acerca al Padre. Eso fue lo que sucedió en Hebreos capítulo 10, en el verso 19. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Ahí dice que su sangre nos va a acercar al mismo trono de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento, al lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios, solo podía entrar una vez al año el sacerdote. Ahora el privilegio de su sangre nos da la oportunidad de estar todos los días en el lugar santo, cerca a Él, cerca a su amor. Así que, hermanos, dice el texto, teniendo ahora libertad, ya no es solamente que se puede acercar un pastor, un sacerdote, un líder espiritual, que haya un privilegio especial. Ahora el privilegio es para todos. Nos ha dado libertad para entrar en el lugar santísimo, donde no podía entrar sino una sola persona, y preparándose mucho para hacerlo. Ahora su sangre nos dio la oportunidad de entrar en su misma presencia, y dice, por la sangre de Jesucristo. O sea que hoy mismo sus pecados pueden ser lavados y tener una comunión, una vida nueva, un nuevo caminar, cuando humildemente nos acercamos a Él para decirle que nos puede rociar con su sangre, porque hemos tenido una nueva intención de vida. Queremos cambiar, queremos tener una nueva vida. Dios, hermano, no podrá rociar con su sangre a una persona que no tiene intenciones de obedecer. Alguien puede decir, Señor, yo quiero ser rociado con su sangre, como dice ese predicador. Pero si su intención profunda, su verdadera intención no es obedecer, es ser rociados para obedecer. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, vayan a su Biblia, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 2. Dice que el Señor nos ha elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados. Él puede conocer la intención de su corazón. Hoy mismo ser rociado con su sangre. Y usted querer ser rociado con su sangre. Pero ¿quiere usted obedecer? ¿Quiere obedecer a su palabra?
o ser rociado para seguir siendo el mismo, para seguir practicando las mismas actitudes pecaminosas. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Qué bueno es eso, que hoy usted, querido hermano y querido amigo, pueda ser rociado y limpio de todo pecado. De pronto está cansado y cargado. Hay cosas que le están haciendo daño en su conciencia, cosas que cometió en su juventud o en su pasado que lo están atormentando, pero no tiene por qué estar así. El Señor Jesucristo ha venido hoy por medio de este mensaje a decirle, te voy a rociar con mi sangre para obediencia, para obedecer y ser rociados. Es decirle, Señor, yo quiero ser rociado porque voy con una intención nueva de vida. Hoy voy a cambiar para ti, Señor. Hoy quiero ser una nueva criatura. Hoy quiero caminar contigo y poder entrar en ese lugar santísimo donde quiera que vaya, mientras voy manejando, mientras estoy en mi cuarto, en un restaurante, ir de viaje, caminando por la calle, ir en la presencia de Dios, porque ha sido rociado con la sangre del Cordero. El peor de los pecados, hermano, podría ser el no valorar que su sangre, que la sangre de su Hijo fue rociada por nosotros. Es el peor de los pecados, el no valorarla. Entonces, el libro de Hebreos y su autor dice lo siguiente, Hebreos capítulo 10. Por eso es que muchas personas siguen usando la sangre, diciendo, protégeme con tu sangre y lávame con tu sangre. Ese es el verdadero objetivo de su sangre. Por eso dice la Biblia, vayan a Hebreos 10, 28. Hermano, por eso es que dice la Biblia, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Eso es lo que muchas personas tienen, costumbres y muchas cosas. Pero mire lo que dice Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. En ese tiempo, en los tiempos de Moisés, alguien que violaba la ley de Dios, que cometía transgresión por un mandamiento, moría inmediatamente, era apedreado. Pero dice el libro de Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee? En otras Biblias dice el que desprecie. Dice el que pisotee o desprecie al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre. Quiere decir, tenga en poco lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el más grande de los pecados. Que le dé igual lo que Él compró por toda la humanidad. El Cordero inocente y sin mancha vino a pagar el precio. Ya no era un animalito sacrificado en un altar. Fue el mismo Hijo de Dios, inocente, santo, quien vino a redimirnos para comprar la eternidad y vencer al enemigo. Dice, por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. No podemos tener por inmunda, por desprecio y en poco la sangre que nos purificó. E hiciere afrenta, quiere decir insulto al Espíritu de la gracia. Hermanos, Satanás, nuestro enemigo, ya no nos puede acusar. Ya no puede acusarnos más de nuestros pecados. Aquellos pecados que cometimos antes de convertirnos. Porque Él ya nos dio toda victoria. Él ya no puede venir a decirle, usted mató, usted robó, usted adulteró, usted fornicó en tal año, en tal fecha, en tal lugar.
Porque dice Apocalipsis 12:10, abra su Biblia, y aquí el apóstol Juan, en la visión que observaba allí, en esa gran revelación apocalíptica, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora es que ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, ahora ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, el Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, aquel que nos acusaba delante de Dios día y noche. Y mire lo que dice el siguiente texto, que está relacionado por qué ya no nos puede acusar más día y noche delante del trono de Dios. Dice: porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El maligno no tiene autoridad sobre su pueblo. El maligno ya no tiene por qué tener más autoridad sobre la raza humana mientras esté sumergido en su sangre, mientras siga confiando que su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso ha sido vencido por medio de la sangre, ha sido desautorizado, ya no tiene derecho legal sobre nosotros, porque su iglesia ha confiado y tiene fe del poder de su sangre, de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Usted se estará preguntando en esta mañana: ¿y si he pecado después de convertirme? Se estará preguntando eso de pronto: ¿y si he pecado? Ya me convertí y he pecado. Ya Él borró mis pecados. Pero desde que me convertí, sigo cometiendo algunos errores. Y es por tener una naturaleza pecaminosa. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 1 y 2, dice lo siguiente. Y se dirige a la iglesia, Primera de Juan 2, 1 y 2. Aquí el apóstol Juan se dirige a la iglesia porque dice: hijitos. Está hablando de sus hijos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que han sido lavados, que han sido aceptados como sus hijos. Entonces el apóstol dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Usted dice: sí, yo la he leído, pero he cometido algunos pecados. Estas cosas he escrito para no pequéis. Y si alguno, dice el apóstol, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Él es nuestro abogado delante. Si alguno hubiese pecado, vaya al abogado, al intercesor por excelencia, Jesucristo el justo. Pero tenga cuidado que hoy es nuestro abogado, y cuando todo termine, Él va a ser nuestro juez. Hoy es nuestro abogado, y dice aquí, y Él, nuestro abogado, dice así el texto, Él es la propiciación. Él puede tapar nuestros pecados, cubrirlos. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él puede llegar en el momento adecuado, y hoy ha llegado en el momento adecuado. De pronto ese pecado lo está alejando cada día más de Dios, porque se ha vuelto un pecado repetitivo. Tenemos
Nos hemos lanzado constantemente a hacer las mismas cosas malas de antes. Pero el Señor dice, acuda a tu abogado. Hermano, porque la clave para su perdón es caminar en la luz. Los que nos hemos convertido hace mucho tiempo y hace poco tiempo, hemos sido lavados con la sangre. Y de pronto cometemos algunos errores, faltas o pecados. Pero el Señor dice, no dejes de caminar en la luz. Esa es la clave. Hasta que el día sea perfecto. Hasta que esos hábitos pecaminosos sigan desapareciendo de tu vida y cada día seas un instrumento de bendición y de santidad para Dios. Observe lo que dice ese mismo Juan en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 6. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 6, nos va a enseñar la clave para su perdón, y es caminar en la luz. No desprendernos de su palabra, de su presencia, de la iglesia. Dice aquí, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Es caminar con Él a pesar de nuestra debilidad, a pesar de todo lo que usted de pronto siga sintiendo. No se aleje de su luz, porque la esperanza está en Él. Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Necesitamos seguir caminando en Él, seguir perseverando hasta que nuestra obediencia sea perfecta, porque seguimos caminando en la luz. ¿Cuántos hermanos han tenido un momento de ira y han tenido de pronto que golpearse con otra persona o hubo insultos? Y lo primero que dice la persona es, no voy a volver a la iglesia, no quiero leer más la Biblia, porque ayer cometí este error, ayer me salí de casillas, no quiero volver a saber de Jesús. No, el Señor dice aquí en su palabra, si estamos en la luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque si usted dice, es que yo no tengo pecado, mire lo que dice el 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Siempre va a haber pecado que nos asedia. Siempre va a haber situaciones que nos están llevando cada día espiritualmente a la perfección. El pecado nos quiere engañar, el pecado nos quiere esclavizar, pero aquí dice el Señor, si nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado y la verdad no está en nosotros, si confesamos, ve aquí la clave de los que están en la luz. O sea, hermano, los santos no son perfectos. Puso a pastores, evangelistas, ministros para que sean perfeccionados, dice el apóstol. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. Y esto debe ser diario, no hacer un cúmulo de pecados y usted volverse a confesar de su pecado cuando volvamos a reunirnos como iglesia. Confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento, hermano. Allí mentalmente, mientras le leo el Salmo 51, estos 4 primeros textos maravillosos de ese Salmo, que fue la forma en esta oración de este Salmo que se acercó David cuando pecó con esa mujer llamada Betsabé, el rey David. Él sabía de la misericordia de Dios. Entonces este es el momento maravilloso, hermano, donde usted va a ser salpicado, va a ser bañado
De pronto sentirá algo en su interior. Algo va a salir de su vida. La carga se va a caer. Y puede llegar a ser sana, hermana. Puede llegar a ser sano, hermano. Allí en su mente, piense en lo que ha cometido. No le diga al Señor, yo no he hecho nada. No le diga al Señor, pero a mí no me hable de pecado, que yo soy cristiano hace muchos años. A mí no me hable de pecado, que yo conozco la Biblia. Hermano, si dice que no ha pecado, dice la Biblia que se está engañando. Por pastor o líder o sacerdote que sea, estamos en un cuerpo rodeado de debilidad. Entonces, medite allí en su error, ese que se le ha vuelto repetitivo y no ha podido quitar. Su sangre lo va a bañar, lo va a limpiar, le va a dar ahora la oportunidad de entrar a hablar con Él todos los días, en comunión con Él. Dígale al Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Repita estos primeros 4 textos del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dígale, Señor, porque yo reconozco mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre ha estado delante de mí. Dígale al Señor, contra ti solo yo. No culpe a nadie, hermano. No culpe a nadie. Yo soy el responsable de mis actos. Contra ti solo yo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora quiero ser reconocido quiero ser reconocido como justo en tu palabra y quiero ser tenido por puro en tu juicio. Gracias, Señor, por perdonarnos. Ahora, por la fe en su sangre, somos nuevas criaturas cada día. Ahora hemos sido limpiados de toda envidia, de todo odio, de todo rencor. Ahora tú has pasado por alto mi ignorancia, los tiempos pasados. Ahora yo paso por alto toda aquella ofensa, todas aquellas cosas que me quisieron hacer daño o personas. Porque si no perdonamos a nuestros hermanos, Él no nos puede perdonar. Es el momento, hermano, es el momento, hermana, amigo, joven, de pasar por alto también la ignorancia de aquel que no lo conoce. Y el perdón lo va a bendecir en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haberme dado claridad del valor de tu sangre y de poner mi fe en lo que ella hizo. Ahora soy tu hijo. Ahora tengo derecho de estar en tu presencia. Señor, gracias por esta tu palabra, porque me has bendecido grandemente. Hermanos, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo nos volveremos a sintonizar. Un abrazo y el Señor les bendiga.